Amén. Bendiciones, hermanos. Saludos. Estamos contentos de estar nuevamente en la casa del Señor, casa de oración. Amén. Así que es un gozo tremendo y siempre tenemos esta necesidad de estar congregados con los santos del Señor en su iglesia. Amén. Pero somos iglesia, recuerden, hermanos, 24/7. No solamente cuando entramos de esas puertas para aquí, ¿verdad? Que se ha constituido esta casa, templo, casa del Señor, porque aquí están sus hijos. Pero esos hijos caminan en más bien peregrinan en este mundo, y tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios, iglesia de Cristo por la que Él viene pronto. Así que Dios nos ayude, ¿verdad?, para estar preparados para ese encuentro con nuestro Señor, que va a ser en cualquier instante, cualquier momento. Y también saludamos a los hermanos que nos ven a través de la internet. Reciban saludos, bendiciones de su congregación hermana, Primera Iglesia Bautista Hispana de Quincora. Reciban saludos también de nuestro pastor Azael González, que está aquí presente, y le damos las gracias a los hermanos, ¿verdad?, que siempre están sintonizando estos estudios y todo el programa que tenemos en esta iglesia local, así como los estudios de los martes. Así que vamos a tener, hermano Julio, que tener que postear en nuestra página los estudios de los martes, porque algunas personas entran a la página del ministerio, ¿verdad?, donde Dios nos tiene trabajando, pero también entra a la página de la iglesia, y así que vamos a estar añadiendo el estudio de los martes a nuestra página de nuestro ministerio, que tantas personas, ¿verdad?, 54 países visitan nuestra página, para que sean de bendición, no solamente la escuela dominical, no solamente las predicaciones, sino también el estudio de los martes, sobre todo exhortando a los hermanos. Hermanos, si usted pueda llegarse aquí los martes, no se pierda esas reuniones, esos estudios tremendos, ¿verdad? Ese que nos congregamos juntos en un mismo espíritu y oramos, hacemos rogativas, peticiones a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a redimir el tiempo, vamos a orar también, ¿verdad?, interceder por los hermanos que vienen de camino, hermanos que estamos extrañando, porque siempre están aquí con nosotros los domingos, pero sé que van a seguir anexándose a la escuela dominical. Así, hermanos, continuamos con el estudio de Zacarías. Estamos capítulo 11, versículo 9. Al menos discutimos gran parte, o más bien 2/3 partes de este versículo. Y vamos a estar terminando con esa última parte de este versículo número 9, capítulo 11. Y vamos a estar haciendo una aplicación de estos 3 versículos, que esta clase, más bien, aunque llevamos ya 3 domingos, en estos 3 versículos, 7, 8 y 9, vamos a estar discutiendo ese final, esa oración final de ese versículo número 9, pero también vamos a estar buscando la aplicación. Ya el próximo domingo entramos en esa otra sección, que es del versículo 10 al 14, ahí podemos avanzar un poquito más, y eventualmente 15 al 17 para terminar el capítulo número 11 de Zacarías. Así que vamos a estar dando una lectura, haciendo un resumen muy breve de ese versículo 9, lo que discutimos la semana pasada. Dice ahí, Zacarías 11, 9. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Discutimos la semana pasada al menos 2 versiones que lo dan un poquito más de claridad. La Biblia de las Américas dice entonces, y ese entonces es una conjunción consecutiva de resultado, porque leímos el capítulo, más bien versículo 7, dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a las pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Apacenté a las pobres de espíritu, a las obedientes. Las que no quisieron, hermano, el pastor no puede pastorear a las ovejas que son desobedientes, que no se dejan, que no se someten al liderazgo de la iglesia, y eso es un mandato de forma imperativa, que tenemos que someternos a las autoridades de dentro de la iglesia. Y hay muchos hermanos que no quieren someterse a la autoridad de la iglesia, no quieren someterse al pastor, no quieren someterse al cuerpo de diáconos, que son los sobreveedores de la iglesia local, porque, hermanos, porque hay ausencia de Biblia en nuestras vidas, lamentablemente. El pueblo de Dios anda en desobediencia porque no tiene el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no son diligentes en el estudio de su palabra. Por tanto, dice ahí Zacarías, que es un tipo de Jesucristo, ¿verdad? En estos versículos, dice el 8, y destruí a 3 pastores en un mes. Discutimos lo que se refiere a esa frase. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también, no solamente eso, sino que yo dejé de pastorear las que no querían, porque ellos o ellas
me aborrecieron a mí. Y discutimos ese contexto, lo que era aborrecer, que este tipo, pero el antitipo cuando viene Jesucristo, como aborrecieron a nuestro Señor, sus mismos hermanos judíos. Entonces, como esas ovejas desobedientes aborrecieron a ese pastor, nombrado, colocado, ordenado por el mismo Dios, pues entonces dice, entonces, como resultado de eso, esa es la expresión que debe haber ahí. Entonces dije, no os apacentaré más. La que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida. Y las que queden de esas desobedientes, cómanse la carne unas a otra. También discutimos la versión de Biblia de Jerusalén. Dice, entonces dije, entonces, como resultado de ese rechazo a mí Zacarías, tipo de Jesucristo, en el año 33, cuando Jesucristo, hermanos, recuerden una cosa, el rechazo de Jesús, él estuvo 30 años, que para nosotros es un misterio. ¿Qué pasó en esos 30 años antes de comenzar su ministerio? En su vida hogareña con sus padres María y José. Conocemos de Jesús su nacimiento, pero hay 30 años de silencio, y como la Biblia guarda silencio, nosotros guardamos silencio. Pero sí comienza a desarrollar lo que es la historicidad de Jesús, hombre, hijo de Dios, Dios hombre, en su ministerio, en el año 30 hasta el año 33 y medio, cuando es crucificado. O sea, estos 3 años y medio de ministerio sí lo conocemos a través de los evangelios, que es historia de Cristo, ¿verdad? Que es la historicidad o la historicidad cristológica. Pues entonces comienza el rechazo cuando él comienza a identificarse como ese Mesías esperado, ese buen pastor para su pueblo Israel, primeramente, pero también a los griegos, refiriéndose a todo el mundo gentil. Hay un rechazo. Dice ahí, Biblia de Jerusalén, entonces dije, no volveré a apacentarlos a ustedes, a las desobedientes. La que tenga que morir, que muera. La que tenga que desaparecer, que desaparezca. Y las que queden, que se coman unas a otras. Y vamos a estar viendo hoy esa primera frase. Y dije, no os apacentaré más. La que muriera, que muere. Discutimos que se refería más bien a las desobedientes. La que muriera a través de la investidura de los imperios que venían. Recordemos que ya había un ejemplo en esta cautividad del año 606 y en la destrucción de Jerusalén 587, que debería ser un vivo ejemplo para este pueblo. Y cuánto más para nosotros hoy, que tenemos toda la revelación de Dios, hermano. El apóstol Pablo dice, estas cosas se han escrito para ejemplo de nosotros, para que tomamos eso de ejemplo, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios celoso, que le estamos sirviendo al Creador, al soberano, hermano. Usted no le está sirviendo a usted le está sirviendo al Dios soberano. Y Él demanda a sus hijos, ¿verdad?, cómo Él quiere ser adorado, cómo Él quiere que se le sirva, cómo Él quiere que se le ame. Por tanto, este pueblo, esas desobedientes, iban a morir a causa de su desobediencia. Y vamos a estar viendo aquí, desde el Antiguo Testamento, advertencia por la desobediencia de los hijos de Dios. Porque vemos ahí en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios Israel. Pero esto está apuntando, hermano, al pueblo de Dios en todos los tiempos. En todos los tiempos. Entonces, la otra frase decía, y la que se pierda, que se pierda. Había algunas que huyeron de Jerusalén, pero esas que se perdieron murieron de pestilencia, murieron fuera del territorio. O sea que ellos pensaron que iban a huir de este juicio de Dios. Nadie, hermano, nadie escapa. Vamos a estar leyendo un versículo hoy, que Dios no puede ser burlado. Nadie se escapará del justo juicio de Dios. Nadie. Y estas personas pensaron, bueno, como la investidura viene sobre Jerusalén, vamos a huir. Y esos murieron, esas que se perdieron, murieron en el extranjero, en el exilio, en esa diáspora. Entonces, la última frase, vamos a estar pasando aquí rapidito, la última frase que discutimos el domingo pasado, dice, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Vamos a estar viendo, hermano, en ese contexto, ¿qué quiere decir? Las que quedaren, esas que se queden. O sea, hubieron unas que murieron a través del impacto, sobre todo, hermanos, recordemos que esta profecía es traspuesta. Zacarías está hablando de un contexto inmediato para el tiempo de los macabeos, cuando viene Alejandro Magno, ¿verdad? Y eventualmente esta guerra de los príncipes ammoneos
contra otros pueblos, sobre todo cuando viene este rey Antíoco IV, conocido como Antíoco Epífanes, que impactó duro el pueblo de Dios. Por tanto, la que quede, la que no muera a través de esta investidura, de este ataque, muchas murieron, otras escaparon, pero murieron de pestilencia, de enfermedades, en el exilio, en el extranjero. Pero las que queden ahí, las que queden, cada una se va a comer las unas a las otras. Y esto fue, hermano, literalmente para el tiempo de los macabeos, cuando Antíoco Epífanes, literalmente para el año 70, 37 años después de la muerte de Jesucristo, que él predijo que no quedaría piedra sobre piedra, cuando Jerusalén fue investida por este imperio romano al frente general Tito. Hubo una tremenda hambruna que las mujeres cocinaban a sus propios hijos. Palabra de Dios. Hermano, esto debe ser un espejo para nosotros, para que nosotros vivamos una vida santa, en santidad. Y hay una palabra que un amigo nuestro, hermano nuestro, maestro bíblico, usó un programa radial que a mí me impactó mucho cuando él menciona esta palabra y desglosa esta palabra, que significa consagración. Consagración. Cada uno de nosotros debemos ser consagrados en las cosas del Señor. Por tanto, vamos a estar viendo aquí varios versículos, así que tenga su Biblia a la mano. Dice: las que quedaren, cada una coma la carne de su compañera. Vamos a estar leyendo aquí varios versículos que nos van a dar un poquito más de claridad sobre esta frase, y vamos a estar buscando en nuestras Biblias, hermano, a modo para que veamos algunas advertencias que ya el pueblo tenía. Vamos a buscar el libro de Jeremías 19:9. Recordemos que esto es una predicción de Zacarías. Este hombre predicó antes del exilio, inclusive antes de la investidura de Egipto, antes de la investidura de Nabucodonosor. Está Jehová Dios anunciando, advirtiendo al pueblo del castigo que venía si no había arrepentimiento, si no se volvían a Jehová Dios. ¿Quién puede leer Jeremías? Capítulo 19:9. Y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de sus amigos, en el asedio y en el apuro, como los despreciarán sus enemigos y los injustos. Escuche, ahí en ese capítulo hay una pericopa arriba que dice: la señal de la vasija rota. O sea, Jehová Dios está advirtiendo a través del profeta Jeremías lo que iba a pasar al pueblo. Había una advertencia. Dice ahí: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, de su compañero. Eso lo discutimos anteriormente. En el asedio, o sea, en este impacto que venía de estos cuernos, y en el apuro, que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Hermano, el canibalismo fue real, literal, del pueblo de Dios en el tiempo de los macabeos, pero más completo en el año 70. Una tremenda hambruna donde las madres cocinaban a sus bebés. Era un manjar. Escuche, hermano. Mucha gente dice: ¿y ese es el Dios que ustedes le sirven? No, lo que pasa es que no es eso, hermano. Más allá que eso, es que le servimos a un Dios que es santo. Un Dios que en eso dice: que sepan que es celoso. Jehová es mi nombre. Por eso, hermano, durante este estudio el Señor me ha quebrantado tremendamente. Y nosotros tenemos que consagrarnos en el servicio a Dios como hijos de Dios, ¿verdad? A veces estudiamos la palabra y buscamos tanta cosa y tanta información, hermano, y es aplicación en nuestras vidas. Dios quiera, ¿verdad?, que durante estas escuelas dominicales no solamente, no es que estemos dando información, hermano, no es que estemos presentando cosas que se vean, no, hermano, que esa palabra de Dios la internalicemos y la podamos vivir. Sí, hermano Pino, ¿tiene algún comentario? Sí, en la década del año 75, 76, en la parte de Pongo, la parte norte de Cabinda, es una provincia, un enclave que tiene Angola. Yo vi eso, que se comían los niños, le daban la sangre a los justicia, tomaban los cadáveres para comerse. Yo pensaba que eso no existía, el canibalismo, pero sí existe. No
Nosotros mismos nos tenemos que cuidar de eso. Y hermano, fíjese, aunque la Biblia no nos dice o no tiene una referencia en cuanto a eso, quizás el pueblo de Dios vio eso en otros pueblos. Pero que pase con el pueblo de Dios, tremendo. ¿Verdad que sí? ¿Sabe una cosa, hermano? Usted puede ver personas pasando situaciones terribles en el mundo, porque viven sin Dios. Pero muchas veces a usted y a mí, como hijos de Dios, cuando estamos en desobediencia, Dios aprieta, Dios azota. Entonces es triste ver un hijo de Dios pasando esas situaciones por desobediente. Y lo digo por testimonio propio, por desobediencia. Quizás esas personas lo hacían porque no conocen al Señor, pero nosotros que estamos en Cristo, conocemos la verdad, hermano, cuando nos desviamos, Él nos va a azotar. Porque al que Dios ama, azota. Y duro. Por tanto, vuelvo y lo repito, cuando usted sea azotado por el Señor, véalo como un acto de misericordia y de gracia. Gracias, Señor, porque tú me estás azotando porque soy desobediente. Digo lo mismo que tú dices, confieso, soy obediente, pero me azotas porque me amas, porque soy hijo tuyo. Porque un padre, en el ejemplo, ¿verdad?, de nosotros como padres, cuando usted hay padres que no le importa a sus hijos, ¿no? Nunca los amonestan, nunca los castigan, nada, porque no le importa. Pero nosotros que amamos a nuestros hijos, yo no quiero que mis hijos, al menos mis hijos, pasen las experiencias, las malas experiencias, los tropiezos que yo cometí en mi vida. Y sobre todo, siempre digo a mis hijos, recuerden que aunque nací en la iglesia, en un hogar cristiano, tuve 19 años apartados. Y fueron los 19 años más terribles de mi vida. Por tanto, nunca se aparten, conservaos, Judas 21, conservaos en el amor de Dios. Y hay un versículo en la tercera carta de Juan, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el saber que mis hijos andan, caminan en la verdad. Amén. ¿Verdad que sí? Pues cuánto nuestro Padre Celestial, que eso es palabra inspirada por el Espíritu Santo, Dios mismo, que no tiene mayor goce que ese, que sus hijos caminen en su verdad. Ahora, hermanos, vamos a hacer un recorrido antiguo testamentario hasta el Nuevo Testamento sobre esta advertencia que el Señor hace de la desobediencia. Vamos a comenzar Levítico, Deuteronomio, vamos para que me ayuden con la lectura, para que veamos advertencia. Había unas bendiciones por la obediencia del pueblo, Levíticos 26, 1 al 13, para que lo anote. Pero también ahí hay unas advertencias de las consecuencias de la desobediencia, Levítico 26, 14 al 46. Apúntelo. Bendiciones por ser obediente al Señor. 26, Levíticos 26, 1 al 13. Consecuencias de la desobediencia de los hijos de Dios. Hermano, paréntesis. ¿Usted sabe por qué nosotros creemos en la seguridad de salvación? Que la Biblia lo mismo lo dice. No nuestra salvación, sino la seguridad de esa salvación. Escuche, el Señor es responsable con los salvos. Con los impíos no tiene ninguna responsabilidad. Y esta amonestación es para el pueblo de Dios y para la iglesia. Levítico 26, 29, en voz alta y clara. Advertencia por la desobediencia del pueblo. Levítico 26, 29. ¿Quién lo puede leer? Comeréis la carne de vuestros hijos, comeréis la carne de vuestras hijas. 30. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma abominará. Os abominará. Escuche, y comeréis la carne de vuestros propios hijos. Esto es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y de vuestras propias hijas. Destruiré la razón, lugares altos, idolatría. Y el domingo pasado el pastor predicó sobre eso, sobre la idolatría, sobre los fetiches. Dice, y derribaré vuestras imágenes y pondré sus cuerpos, vuestros cuerpos muertos, sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y la semana pasada el pastor discutió que esas imágenes, aunque tienen oídos no escuchan, aunque tienen ojos no ven, aunque tienen boca no hablan, hay que cargarlos de aquí para allá. Son muertos. Y ese pueblo estaba muerto. Y Dios, Jehová Dios del Antiguo Testamento, y Jesucristo al que le servimos, que es el mismo Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un Dios de vivos, no de muertos.
vivos que se han anexado a esa piedra viva que es Jesucristo y nos comunica la vida eterna. Ese tipo de vida, Dios tiene comunión con ellos. Por tanto, Dios no tiene ninguna comunión, ninguna responsabilidad con los impíos que están afuera. Tiene responsabilidad con sus hijos, quienes viven su vida, que es la vida, dice que naturaleza divina, que la disfrutamos usted y yo ya. Lo que pasa es que como no caminamos en obediencia en su palabra, no podemos vivirla gozosamente como corresponde a un hijo de Dios. Ahora, escuche, Deuteronomio, vamos a seguir cronológicamente. Deuteronomio, capítulo 28, desde el versículo 15, anótalo. Deuteronomio 28, del 15 al 68, escuche, del 15 al 68 habla de las consecuencias de la desobediencia. Vamos a estar leyendo solamente Deuteronomio 24, del versículo 54 al 57, en voz alta y clara, aquí lo puede leer. Deuteronomio 28, 54 y 57, al 57, perdón. Dice así: el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaran, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, Escuche. por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno. Escuche. Y a su hijo, a su hija, oiga, Al recién nacido. a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, Escuche. y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente, Wow. por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro, con que tu enemigo te oprimirá en tu ciudad. Palabra de Jehová. Advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia. Isaías 9, 19 al 21, pero para que usted anote lo que es la ira de Jehová contra Israel, contra el reino del norte, va a leer de los versículos 8 al 21 hasta el 10:3. Isaías 9, desde el versículo 8 hasta el capítulo 10, versículo 3. Pero vamos a estar leyendo Isaías 9, 19 al 21. Doy lectura. Isaías 9, 19 al 21. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. 20. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá, contra el reino del norte. Está hablando entre el mismo reino del norte, sus hermanos, estas tribus, Efraín, Manasés, eran tribus del reino del norte, de las 10 tribus dispersas, ¿verdad? Se comerán entre unas otras, y después entonces irán contra sus hermanos judíos de Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Con todo eso que pasó, aún el furor de Jehová estaba ahí sobre ese pueblo. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. El pastor dice, ¿verdad?, que Dios nunca se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él. Y mientras usted siga caminando apartado de Dios, pues va a seguir sufriendo las consecuencias. Sufriendo las consecuencias de nuestra, yo el primero, desobediencia. Por tanto, hay advertencia de ese castigo, pero vamos a estar viendo aquí ahora un hombre, profeta de Dios, que predijo el castigo de Jerusalén, de Judá. Lo predijo y lo vio con sus propios ojos.
El primer exilio, 606, 587, Jeremías profetiza en el 614, al menos 7, 8 años antes de esta investidura sobre este imperio neobabilónico. Él vive el impacto de Egipto, 608, ve el derrocamiento de Egipto, pero cuando sube Nabucodonosor, y ese es el imperio que él estaba profetizando. Él vio cuando fue sitiada Jerusalén, vio cuando fue llevado cautivo el profeta Daniel, jovencito, vio la destrucción y el exilio en el 597 cuando se llevan a Ezequiel, profeta de Dios. Él vio todo eso con sus propios ojos y escribe en su libro de Lamentaciones, escuche, Lamentaciones 4, del 1 al 11, el castigo de Sión consumado. Leo, este hombre es testigo, escuche, no solamente que este hombre fue inspirado por el Santo Espíritu de Dios, escuche, no solamente que este hombre fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, sino que fue testigo ocular de estos hechos. Lamentaciones 4, 1 al 11. Como se ha engrandecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo, refiriéndose al pueblo de Israel. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Fue destruido, no quedó piedra sobre piedra del templo. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta. ¿Sabes lo que es un chacal? Un chacal, dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. En el contexto, en el desierto, la avestruz se come los huevos y se come sus mismos polluelos. Escuche. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar. De la sequía, no había leche para amamantarlo. O más bien la madre no daba leche al hijo. A su paladar. Por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien los repartiese. Los que comían delicadamente fueron azorados en las calles. O sea, la gente de alta, los pomposos, dice que comían, dice que por las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercorales. Escuche. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Los baños, ¿no? ¿Ah? Lo que es esas fecales secas, los de púrpura, la gente que vestía, hoy decimos Pierre Cardin, Oscar de la Renta, en ese castigo se revolcaban en el estiércol, en el excremento seco. Escuche, porque se aumentó la iniquidad. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Explicación, conjunción consecutiva de explicación. ¿Por qué pasó todo esto? Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Castigo descendiendo del cielo. No hubo un sitio, no se sitió la ciudad. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral. Tu talle es más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura en su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, hambruna, seca como un palo. Hermano, esto lo vio Jeremías en su pueblo, sus hermanos judíos, vio todo esto. Vivió para escribir, no solamente que fue inspirado, sino que fue testigo ocular. Escuche. 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Los que murieron instantáneamente por una espada fueron más dichosos que aquellos que murieron lentamente por el hambre. Explicación. Porque estos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra. 10. Las manos de mujeres piadosas sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Sus propios hijos le sirvieron de comida. Los cocieron, hermano, los cocinaron. Los cubanos se los jamearon. Sus propios hijos, tremendo. Tremendo, hermano, tremendo. Dice 11. Aquí vamos a subrayar eso en su Biblia. 11. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió
En Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Cumplió Jehová su enojo. Predicción del sitio de Jerusalén por Ezequiel, profeta Ezequiel, jovencito, que vivió también esto, hermano. Fue testigo ocular del 597, cuando lo capturan a él. 7 años después, o más bien 7 años antes, se llevaron a Daniel, el profeta Daniel, que fue contemporáneo con Ezequiel. Pero Ezequiel experimentó, vio cuando se llevan a estos primeros cautivos, 606. Él mismo es llevado cautivo en el 597. Y él mismo ve la destrucción total de Jerusalén en el 587. Ezequiel 5, 7 al 11. ¿Quién lo puede leer? Ezequiel 7, 5 al 11. Predicción del sitio de Jerusalén. Capítulo 4 y 5 habla de esto, Ezequiel. Pero vamos a estar leyendo Ezequiel 5, 7 y 11. 5, 7 al 11. Por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes. Y aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Y haré en ti lo que nunca hice. Jamás haré cosas semejantes a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Wow. Y haré mi juicio y esparciré a todos los bienes y todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Escuche, hermano. Y esto pasó al pie de la letra por el pueblo, por la desobediencia. Esta frase, hermano, yo quise discutirla con la Biblia, porque aquí usamos las dos reglas fundamentales de lo que es hermenéutica, interpretación bíblica. Número 1, la Biblia, su propio intérprete. Y hemos visto aquí desde el Antiguo Testamento cómo había una advertencia y cómo se cumplió esto al pie de la letra con el pueblo de Israel. Y número 2, aclarando un pasaje oscuro con uno más claro. Hemos visto aquí en esta frase, y las que quedaron, que no murieron en este impacto, las que no huyeron y murieron en la diáspora dispersa, las que quedaron allí en Judá, cada una se comió una a la otra. Los hijos a los padres a los hijos. No había amor de hermano. Ya estaban velando a aquel que estaba medio moribundo para darle un pan y comérselo. Tremendo, hermano. Tremendo. Ejemplo para nosotros. Ahora, vamos a buscar nosotros la aplicación. Que esto es la parte importante de estos versículos 7, 8 y 9. Vamos a estar buscando la aplicación. Vimos el versículo número 7. Dice que el buen pastor muestra su gracia y su misericordia, apacentando a las ovejas obedientes, las pobres de espíritu. Y tomó para sí 2 callados. Gracia, que es la misericordia de Dios, la obra de Dios. Y atadura, lo que Dios quiere en su pueblo es unión. ¿En qué dispensación? En esta dispensación, y aprende este versículo de memoria, Romanos 5:5. El amor derramado en vuestros corazones. Ese amor derramado en su corazón, en el mío, en la conversión, es el amor que tiene que ser manifiesto en nuestras vidas. Unión del pueblo. Si yo lo amo a usted con el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón, eso es un amor, hermano, perfecto. Pero como no andamos en ese amor, hay envidias, celos, contienda, enojos, malas miradas. Hasta dándole a la escuela al hermano Carmelo, el gritón ese, no voy para allá. Así es, hermano. Digo, me uso como ejemplo, pastor, pero es así. Conozco amigos ministros que las personas no van cuando predican ellos porque ya hay un celo en la iglesia de Dios. Y eso puede demostrar varias cosas: que usted no es realmente salvo, que usted realmente no ha nacido de nuevo, o que usted es un hijo desobediente. Unión, atadura. Versículo número 8, discutimos que hubieron unos pastores que fueron eliminados, hombres que Dios designó para que dirigieran a su pueblo, reconducieran a su pueblo en la verdad,
que es los mandatos, los mandamientos de Jehová Dios. Y fueron cortados, y dijimos, ¿verdad? Hablamos de esa clase que era, no podemos señalar esto como persona, sino más bien como a 3 oficios, que era el rey, que se encargaba de lo que era civil, de la dirección del pueblo, que se supone que este rey, que leímos en segunda carta de Reyes, que se supone que él antes de subirse al trono, se hiciera para sí una copia del Pentateuco, la leyera todos los días y la aplicara o viviera conforme a esa palabra. Los sacerdotes, escuche, sacerdote, apunte esto, que eran los que hablaban con Dios referente al pueblo. Era lo que comunicaban los pedidos del pueblo con Dios. Y el profeta, que era el que Dios hablaba con él para transmitir a su pueblo. Nosotros tenemos la revelación completa de Dios, pero Dios ha ordenado a hombres para que comuniquen, expliquen, enseñen su palabra. Hoy tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos evangelistas, tenemos diáconos o ancianos, que dice la Biblia que los diáconos deben tener la capacidad de enseñar. Por tanto, los diáconos tienen que tener conocimiento bíblico, tienen que tener la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Porque como un diácono va a aconsejar a una persona si no puede aconsejar bíblicamente, si no tiene conocimiento de la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Si nosotros, el pastor, la psicología es buena de la puerta para afuera. Nosotros aconsejamos bíblicamente. Yo estoy seguro cuando el pastor va a matrimonios, personas, vamos a la Biblia. ¿Qué dice el Señor referente a esto? No tenemos que usar ni psicología humana, ni estudios, no, Biblia en nuestras vidas, para aconsejar bíblicamente. Y este versículo, discutimos 9, que había unas ovejas que no se dejaron apacentar, odiaron al pastor, por tanto el pastor no quiso apacentar más esas ovejas. Nuestro Jehová Dios, nuestro Señor es lento para la ira. Lento, no es que no le da ira, es lento, pero la ira de Jehová vendrá sobre el pueblo. Escuche, hermano, esto vamos a ser muy pasado. Aplicación para nosotros. Vamos a estar viendo lo que es gente jugando a iglesia. Gente jugando a que son hijos de Dios. Gente jugando con las cosas sagradas de Dios. Éxodo 32, 5 al 8. Voy a estar dando lectura, hermano. Éxodo 32, 5 al 8. Y finalmente voy a leer el versículo 35. Éxodo 32, 5 al 8. Esto cuando levantan el becerro de oro. Dice, lo lee hermana Gini. Del 1, escuche, del 5 al 8 y después el 35. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Escuche para allá. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Subraye eso, a regocijarse, subrayelo. 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, los consuma, y de ti yo haré una nación grande. 35, finalizando ese capítulo. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón el sacerdote, el sumo sacerdote del pueblo. Ahora, hermano, escuche, versículo 6. Hacen el becerro, el ídolo,
Dice, y anote esto, hermano, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Escuche, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Usted sabe que esa palabra, taxahak, en el hebreo, no es regocijarse. Porque usted se regocija por algo bueno. Nosotros aquí estamos regocijados en la escuela dominical, durante los cánticos del coro, durante el cántico que cantamos, rindiendo frutos de labios que honran el nombre del Señor. Nos regocijamos en la predicación que Dios trae a través de su siervo. Pero esto aquí quiere decir, taxahak, el pueblo se levantó de madrugada, se sentó a comer, a beber y se levantaron a jugar. Esa es la palabra, a jugar. Contexto sobre este mismo, porque aquello es en hebreo, pero en el griego es más específico. Referencia, escuche, Primera de Corintios, el apóstol Pablo, Primera a los Corintios 10:7, refiriéndose a esto, dice, Primera de Corintios, o más bien Primera a los Corintios 10:7, dice, ni seáis idólatras como alguno de ellos, como aquellos de Éxodo 32, lo que está apuntando aquí el apóstol Pablo. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y hay gente en la iglesia jugando con las cosas del Señor, como ese pueblo de Israel. Comen, beben y vienen aquí a jugar iglesia. Hermano, pastor, repito sus palabras. Si usted va a venir a la iglesia a perder el tiempo, piérdalo allá afuera. Disfrute lo que le quede de vida. Porque para perderse dentro de la iglesia, piérdase mejor afuera. Esto es consagración, hermano. Y perdonen que hable de esta manera. Esto es consagración. Son cosas santas. Usted está bregando con cosas santas. Usted está sirviendo a un Dios que es infinitamente santo. Advertencia para nosotros. No seamos como ese pueblo que jugamos con las cosas. Jugamos a iglesia. Porque hay una advertencia para el desobediente. Hay una advertencia para el desobediente. Por tanto, dice ahí, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, no solamente a imágenes. Muchas veces idolatramos nuestras propiedades, nuestra posición, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros trabajos, a nuestro ministerio, pastor. Somos idólatras. Tenemos una versión de la Biblia como fetiche. No me puedes leer otra versión porque esta es la versión original. Eso es fetiche, eso es idolatría. Dice, porque está escrito que ese pueblo de Israel, Deuteronomio 32, se sentó a comer, a beber y luego se levantan a jugar alrededor de esa imagen. Y así está el pueblo de Dios. Escuche lo que dice Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8, hablando sobre las obras de la carne y lo que realmente es el fruto del Espíritu. Gálatas 5. Empezando en el 16 hasta Gálatas 6, 10 habla de esto. Vamos a estar leyendo Gálatas 6, 7 y 8. O alguien lo quiere leer. Gálatas 6, 7 y 8. ¿Lo tenemos? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará, recogerá. Porque, explicación, porque el que siembra para su carne, las cosas carnales, de la carne segará corrupción. Más, ese más es una conjunción adversativa, más, por el contrario, pero. El que siembra para el Espíritu, con mayúscula, del Espíritu, mayúscula, refiriendo al Espíritu Santo, a Dios mismo, segará vida eterna. Pero la frase que es, Dios no puede ser burlado. Y quiero compartir este versículo, que ayer con mi hermano Eladio lo desglosamos etimológicamente, sintácticamente y morfológica, en toda esa semántica de ese versículo, que a veces lo leemos así, como dice, de corrido. Romanos 12.1, alguien que lo pueda leer, Romanos 12.1. Y vamos a estar haciendo varias precisiones. Romanos 12.1. Aquí lo pueda leer en voz alta y clara. Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche, yo voy a estar leyendo la versión de las Américas. Versión de las Américas. Vamos a estar haciendo 4 precisiones en 4 palabras aquí. Y usted anote esto. Dice las Américas, Romanos 12:1. Por consiguiente, como consecuencia, y tenemos que ir al versículo anterior, porque dice por consiguiente, como consecuencia. ¿Quién me puede leer, hermana Milagro? Ese que está anterior, el versículo anterior, del capítulo 11, el último versículo. ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso es, entonces, si por él, para él son todas las cosas, incluyendo a nosotros, sobre todo, somos primicia de Dios, dice, por consecuencia. Por consiguiente, dice aquí las Américas, hermanos, hablando de la iglesia, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Vivo no solamente es que sea usted con vida. Vida en el griego es zoe, vida, zoe. Ahora esto es sao. Presentéis con su estilo de vivir, con nuestra andadura, ese sacrificio. Sacrificio, cuando venimos al templo, que ese sacrificio sea consecuente con mi vida, con mi caminar. Y eso es otra cosa, hermano, que testimonio de que soy y de que usted es hijo, somos hijos de Dios. Dice, y, añade, y santo. Santo, en el contexto general, es apartado para Dios. Pero aquí es puro. La palabra en griego es haigos, puro. O sea, yo tengo que venir a servir al Señor, no solamente el templo, con mi vida, 24/7, vivo con mi estilo de vida. Número 2, el sacrificio tiene que ser puro, sin hipocresía. Pues yo no puedo venir aquí a levantar las manos cuando estoy enojado con mi hermano Roberto. Eso no es puro, ese sacrificio no es puro. Esas alabanzas no pasan de ese techo. No, hermano, no abra la boca. Entre a cuentas con su hermano primero, deje su ofrenda, no solamente diezmos y ofrendas monetarias, su ofrenda de alabanza, cállese la boca, perdone que hable de esta manera, entre a cuentas con su hermano y entonces ofrenda al Señor, diezmos, ofrenda y frutos de labios que honren su nombre. Continuamos con este versículo. Dice, puro, aceptable. Aceptable es conforme a la voluntad de Dios. No es como usted quiere, no es como yo creo o pienso, no como el pastor piensa, es como él demanda que tiene que ser adorado. Eso es aceptable. Dice a Dios, que es vuestro culto, lógicos, en el griego, lógicos, escuche, que dice ahí racional. Pero en el griego hay una preposición que es to. Es quién. O sea, no solamente es lógico, sino es quién. Y escuche, to significa según la naturaleza del adorador. Según la naturaleza del adorador. Nuestra naturaleza es espiritual, por tanto es un sacrificio espiritual. Los carnales hacen el sacrificio conforme a su naturaleza, que es carnal. Por tanto, no solamente que es racional, realmente es sacrificio espiritual. Esa es la versión original. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando de eso que después Pedro desarrolla un poquito más? Primera carta de Pedro 2:5. Escuchen, primera carta de Pedro 2:5. Las Américas dice, también vosotros como piedras vivas, sed confirmado, no edificado, más bien confirmado como casa espiritual. Para un sacerdocio, para un sacerdocio santo, para propósito, ofrecer sacrificios espirituales aceptables conforme a la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Y tenemos que ir a Hebreos 10:20, quien abrió camino nuevo y vivo al trono celestial.
Por tanto, dice, vosotros también que, versículo 4 dice, y viniendo a Él, allegándonos a Él, como piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. O sea, quiere decir, el apóstol Pedro está diciendo, si ustedes han venido a Cristo y realmente han nacido de nuevo, caminen como corresponde vivir a un hijo de Dios. Parafraseando, vivir conforme a esa palabra que hemos vivido. Hermano, 3 versículos. Éxodo 34:14. ¿Por qué debemos vivir vida santa, consagrada al Señor? En nuestro servicio, en la obra de Dios, en su iglesia, con nuestros hermanos, con los impíos, en nuestros trabajos, en la calle, en nuestra casa, en nuestra intimidad con nuestras parejas. Todo lo que hagamos, honremos al Señor. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, en minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, y no compartirá su gloria con nadie. Salmo 103, 8 a 9. Salmo 103, 8 a 9. Misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso, clemente es Jehová. Punto, coma, énfasis. Lento, en el griego, arek, retarda su ira, prolonga su enojo, tardo para enojarse. No es que no le da ira a Dios, tardo, contiene ese enojo, escuche, lento para la ira y grande en misericordia. 9. No contenderá para siempre. Ahí está, el 9, ese no lo lee la gente. Pero ese Dios que es misericordioso, que es clemente, que es lento para la ira y muy grande, grandísimo, es un superlativo en el hebreo que es grandísimo, grande, 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 infinitamente. Esa es misericordia. Pero 9 dice, pero ese mismo Dios no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. O sea, no eternamente Él va a contener ese enojo, pastor. Vaya un momento que ese enojo de Dios se va a revelar para Él ser glorificado. Para Él ser glorificado. Hermano, escuche. ¿Por qué debemos vivir con vidas consagradas en nuestro servicio, en nuestra andadura como hijos de Dios en este peregrinar en la tierra? Isaías, cuando es el llamamiento de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 5, escuche. Vale. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías dice, digo yo, y debe decir usted: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías no vio visiblemente a Dios porque Dios es espíritu. Isaías vio a Dios obrando en su vida. ¿Usted ha visto a Dios obrando en su vida? Yo he visto a Dios. Yo he visto a Dios obrando en mi vida, en la vida de mi esposa, de mis hijos, en mis hermanos en Cristo, en la vida de mi pastor. Yo he visto a Dios, vemos a Dios, hermano. Pero ese Dios es santo, santo, santo. Superlativo hebreo, eternamente santo, santísimo. No 3 veces santo, no limitado, santísimo es nuestro Dios.
vivamos vidas consagradas. Si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos visto a Dios, ¿hemos visto a Dios? Yo he visto a Dios. Y Él ha prometido que ese Dios que ha actuado en mi vida, en su vida, transformando nuestras vidas, haciéndonos criatura nueva. He aquí todo lo que está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. He aquí quitaré su corazón de piedra, implantaré un corazón sensible a mi espíritu, dice Jehová. Pidamos al Señor que vivamos vidas en santidad. Hay advertencias para los impíos, pero hay advertencias, sobre todo la Biblia, las advertencias para sus hijos. Vivamos vidas consagradas. Y sepan que Jehová es mi nombre, celoso mi nombre es. Hermanos, continuamos el próximo domingo. Zacarías capítulo 11, versículo 10 al 14. Procuremos, hermanos, vivir en vida en santidad. Oremos no solamente por nuestras vidas, oremos por cada hermano nuestro, oremos por los niños de la congregación, oremos por los jóvenes, por los juveniles, por los ancianos. Oremos, hermanos, por nuestra iglesia local, para que nos ayude a vivir en santidad. 2 minutos, hermano, comparto esto con ustedes. El pasado lunes tuvimos la reunión, un grupo de hermanos que se está congregando para orar en las casas. Y nuestra hermana Gardenia hizo una oración que a mí me conmovió mucho, pastor. Nuestra hermana Gardenia dijo: no hemos crecido como iglesia local, Señor, porque no estamos preparados. Cuando las visitas vengan, vean que realmente nos amamos. Cuando las visitas vengan, vean, sí, aquí está el poder de Dios. Aquí están los hijos de Dios, como nosotros nos tratemos los unos a los otros. Pero cuando vienen visitas y ven indiferencia entre nosotros, hermano, no estamos preparados para recibir gente a la iglesia todavía. Perdone, pastor, pero fue la oración de nuestra hermana Gardenia, y una oración, hermano, que a mí me quebrantó ese día. Que Dios nos ayude a estar preparados, primeramente viviendo en santidad. Que las personas vean lo que es un hijo de Dios viviendo en santidad. Que las personas vean el amor de Dios. Si hemos visto a Dios realmente, que vean a Dios a través de nosotros, con nuestro estilo de vida. Nos ponemos de pie, hermano, y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, mi Señor, dándote gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Padre Santo. Gracias, Padre, porque decimos como el profeta Isaías: siendo yo un hombre inmundo, de labios inmundos, mi Señor, y viviendo dentro de un mundo impío, tú, oh Señor, nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, mi Señor, para que fuésemos con propósito hijos tuyos, para que te glorifiquemos y te honremos con nuestra vida, mi Señor. Sacrificio vivo 24/7, mi Señor. Gracias, Padre Santo, que podamos vivir con esa gran verdad, que sea realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en santidad como corresponde a un hijo tuyo, mi Señor. Ayúdanos a dar testimonio de que realmente, oh Señor, te hemos visto, porque tú has obrado en nuestras vidas, has obrado en nuestros matrimonios, has obrado en nuestros hijos, estás obrando en la iglesia, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a impactar el mundo con tu amor, con tu testimonio, Padre amado. Gracias por esta profecía de Zacarías. Gracias por estos versículos, Padre Santo, que a mí personalmente me han quebrantado, mi Señor. Y me ha hecho entender que tú eres un Dios santo, 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 infinitamente santo. Por tanto, tú demandas de cada hijo tuyo santidad. Somos santos por ley de vida, porque tú, que eres el santo de los santos, habita en nuestros cuerpos, templo de tu Santo Espíritu, mi Señor. Que esa sea la vida manifiesta en nosotros, mi Señor. Y que podamos mirar tu palabra, que tú tienes serias advertencias, no solamente para el impío, serias advertencias para tus hijos, que somos nosotros, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por las palabras que tú traes a través de tu vocero, tu atalaya, tu mensajero, nuestro pastor y hermano Asael González. Que sea una palabra que edifique nuestras vidas, mi Señor, que nos amolde cada día más a ti y nos llene de tu conocimiento, Padre Santo. Pero que esa palabra, ese conocimiento, lo pongamos por obra en nuestras vidas, mi Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por servirte. Gracias porque hemos rendido y estamos rindiendo culto a ti, al único Dios viviente, el eterno y amado. Gracias, mi Señor. Gracias por esta palabra.
Te damos gracias, Padre Santo, por esta semana que comienza, que la hemos apartado este día para darte culto a ti. Que el resto de semana podamos testificarte, Padre, y esperar a tu Hijo desde los cielos para que venga por nosotros en el rastro de la iglesia, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias. Ven pronto, Señor Jesús. Te damos gracias, gloria y honra. En nombre de tu amado Hijo, eterno y amado, quien es nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, papá.